Bienvenidos, le habla el ingeniero Juan José González. Estamos presentando la guía de apoyo para hacer trabajo en Excel. Esta guía de apoyo no es más que una secuencia de comandos para operaciones en Excel. En esta presentación vamos a hablar de lo que es filtrar una tabla a través de autofiltro y a través de filtros avanzados en base de datos. Como ya hemos dicho en presentaciones anteriores, este tipo de trabajo tiene unas ciertas consideraciones. Entre ellas, número 1, este trabajo representa una guía de apoyo para las personas que van o estén manejando bases de datos en hojas de cálculo de Excel. Número 2, no es un curso de manejo de datos. Los usuarios deben tener conocimiento de los comandos para las operaciones con Excel. Esta presentación lo que muestra son secuencias de comandos para el manejo de datos en Excel. Las secuencias de comandos fueron elaboradas para las versiones de Excel 2016 y 2019. Pueden ser usadas en una buena parte de ellas para otras versiones más antiguas, pero con diferentes configuraciones. Importante, si te gusta esta presentación, por favor no se te olvide hacer clic en el botón like cada vez que consulte y así le da permanencia en la plataforma, que iría en beneficio de otros y además le da apoyo al trabajo realizado. También puedes dar apoyo a través de suscribirte en el canal o compartir con tus amistades y familiares. Bueno, aquí en esta diapositiva se encuentran los contenidos del trabajo, identificado con su número de diapositiva. Ok, aquí vamos entonces a comenzar a cómo se filtra una base de datos utilizando autofiltro. Filtrar una base de datos significa hacer un resumen de datos de acuerdo a un dato específico de la base de datos. Por ejemplo, si tengo en la base de datos vendedores y yo quiero saber la información del vendedor A, entonces filtro hasta ahora por el vendedor A y me salen todos los datos que representan la producción o el manejo del vendedor A. Para filtrar por autofiltro, comenzamos número 1, hacemos clic en cualquier celda de la base de datos. Número 2, vamos a clic en la pestaña de datos. Número 3, clic en el botón de filtros. Van a aparecer en los encabezados de la base de datos unos pequeños botones en cada columna de la base de datos. Número 5, se hace clic en el botón del encabezado que se quiere filtrar. Si yo quiero filtrar por el encabezado de vendedores, hago clic en el botón que está en el encabezado de la columna vendedores. En la ventana de diálogo aparece la lista de todos los vendedores seleccionados. Si yo le doy clic en la parte donde está seleccionar todos, se borran todas las selecciones de todas las tildes de todas las de los vendedores. Luego selecciono los datos del dato que se quiere filtrar. Supongo que es por el vendedor A, como se dio inicialmente, y le doy clic en aceptar. Aparece en la base de datos todos los datos filtrados de acuerdo al dato seleccionado, que es el vendedor A. En la cinta abajo aparece el número de registros de filtrado con respecto al total. ¿Cuántos registros tiene el vendedor A con respecto a los registros totales? Para regresar a la base de datos original, se hace clic en filtro nuevamente. También se puede regresar a la base de datos original haciendo clic en borrar, que está al lado de la imagen de filtro. Bueno, ahora aquí vamos a filtrar utilizando autofiltro con dos datos a una base de datos. Empezamos. Número 1, clic en cualquier celda de la base de datos. Número 2, clic en la pestaña de datos. Número 3, clic en el botón de filtro. Número 4, aparecen los botones al lado de los nombres de los encabezados de la columna de la base de datos. Se hace clic en el botón del encabezado donde se quiere filtrar. Si es, por ejemplo, como en el ejemplo anterior, el vendedor, hago clic en ese botón. Entonces, en la ventana de diálogo, como saben, le doy clic en seleccionar todo para que se seleccione todos los datos del encabezado. Y se selecciona el dato que se quiere filtrar
que en este caso podemos decir que es el vendedor A. Filtro el vendedor A y hago clic en aceptar. Aparece en la base de datos todos los datos filtrados de acuerdo al dato seleccionado que fue el vendedor A. Luego me voy a otro encabezado para darle clic en el botón del otro encabezado a filtrar. Supongan que sea el producto. Supongo que digo que el producto, el champú, que vendió el vendedor A de champú. Entonces selecciono el champú y me voy entonces a aplicar los pasos 6, donde le doy a los datos, a clic en seleccionar todo para deseleccionar los demás datos del encabezado y luego filtro por marcando, haciendo tilde con el producto champú y me va a dar la base de datos del vendedor A, como es su vendedor A, con las ventas del producto champú. Y como saben, para regresar a la base de datos original, clic en filtro o en borrar al lado de filtro. Ok, ahora aquí vamos a filtrar base de datos utilizando autofiltro con dos datos en dos campos. Entonces, número 1, clic en cualquier celda de la base de datos. Número 2, clic en la pestaña de datos. Número 3, clic en el botón de filtro. Aparecen los botones en los encabezados de los títulos de la columna. Hago clic en el botón del primer encabezado que se quiere filtrar. En ventana de diálogo, como saben, clic en seleccionar todo para que ya se seleccione todos los datos del encabezado. Selecciono los dos datos que se quiere filtrar en ese encabezado. Por ejemplo, quiero filtrar, si es el ejemplo vendedor, quiero filtrar al vendedor A y al vendedor C. Entonces, hago tilde en los dos vendedores. Luego aparece la base de datos con todos los datos filtrados de acuerdo a los datos seleccionados, o sea, de los vendedores A y el vendedor C. Luego voy a hacer clic en el otro encabezado donde voy a filtrar. Ahí empiezo a aplicar lo mismo. Hago al punto 6, doy clic en seleccionar todo para deseleccionar todos los demás datos y voy a hacer clic en los dos datos adicionales de ese encabezado para filtrar la tabla. Ya di en el primer dato era el vendedor A y el vendedor C. Y por ejemplo en producto puedo entonces filtrar por los datos de champú y jabón. Y entonces me va a aparecer toda la base de datos filtrados de los vendedores A y C vendiendo con sus datos de venta de champú y de jabón. Y como saben, para regresar a la base de datos original, clic en filtro o en borrar al lado derecho. Ahora bien, ahora vamos a hablar de filtrar una base de datos utilizando una función de comparación, mayor igual o menor igual. Número 1, clic en cualquier celda de la base de datos. Número 2, clic en la pestaña de datos. Número 3, clic en el botón de filtro. Número 4, aparecen los botones de los títulos encabezados de la columna de la base de datos. Se hace clic en el botón del encabezado que se quiere filtrar. Y en esa ventana de diálogo aparece encima de los datos en una parte que dice número, filtro de número. Hago clic allí y allí sale una ventana de diálogo para seleccionar la función de comparación de interés. Si es mayor que, igual que, mayor igual que o menor igual que. Entonces selecciono la función que quiero. En otra ventana, que después que se haga clic aquí en la función que quiero, en la otra ventana de diálogo, sale el recuadro hacia la derecha. A la derecha se coloca el número para definir la función. Si quiero mayor que 3, mayor que 4, mayor que 5000 o menor que 6, selecciono el número. Le doy a aceptar y entonces la base de datos queda filtrado de acuerdo a esa función. Todos los datos filtrados de acuerdo a la función de menor a o mayor que. Luego, igual, para regresar a la base de datos original, clic en filtro o en borrar al lado derecho. Ok, ahora vamos a filtrar la base de datos utilizando autofiltro con una condición entre dos fechas. Aquí vamos a filtrar entre dos fechas. Comenzamos. Número 1, clic en cualquier celda de la base de datos. Número 2, clic en la pestaña de datos. Número 3, clic en el botón de filtro. Número 4, aparecen los botones en los títulos encabezados. Clic en el botón de encabezado que se quiere filtrar. Y en la ventana de diálogo que se abre, entonces me voy al filtro de fechas.
En esta ventana de diálogo procedo a seleccionar la condición. Si quiero entre dos fechas, como lo estoy diciendo en el título, entonces selecciono la condición entre. Luego me voy a 7B y en la 7B, en la ventana, indico la fecha de la condición, la posterior y la anterior, entre esta fecha y la otra fecha. Clic en aceptar. Aparece la base de datos con los datos filtrados de acuerdo a la condición entre dos fechas. Para regresar a la base de datos ordinaria, ustedes saben, le hacen clic en filtro o en borrar al lado de filtro. Una nota aquí en el recuadro marrón es que la fecha se escribe de forma clásica en español. Día, / mes, / año. Ahora vamos a utilizar el autofiltro para filtrar la base de datos utilizando con una condición de texto. Igual, 1, clic en cualquier celda de la base de datos. Número 2, clic en la pestaña de datos. Número 3, clic en el botón de filtro. Número 4, los botones en cada lado de los nombres de los encabezados de la columna de base de datos. Hago clic en el botón del encabezado que se quiere filtrar. En la ventana de diálogo va a salir ahora la parte que dice texto, filtro de texto. En esa ventana defino la condición de texto. Por ejemplo, si quiero definir que quiero resumir los datos, filtrar los datos de la base de datos de todos los vendedores que comiencen con la letra A, su nombre de letra A, entonces en la parte donde dice termine, cuando usted está en la ventana de texto va a decir comienza, termina, en el medio, etcétera. Entonces termina o empieza con la letra A y le doy a aceptar. Entonces va a aparecer toda la base de datos con todos los nombres de vendedores que empiecen con la letra A. Y como siempre, para regresar a la base de datos original, clic en filtro o en borrar al lado derecho del filtro. Ok, ahora vamos a filtrar mediante un procedimiento de filtros avanzados de base de datos. Para hacer la diferencia entre filtros avanzados y autofiltro es que el filtro avanzado yo puedo hacer el filtrado dentro de la base de datos o fuera de la base de datos. El autofiltro siempre es dentro. Y también en el filtro avanzado yo puedo filtrar la base de datos con muchas condiciones de criterio. 5, 4, mientras que en autofiltro siempre máximo 2 que yo puedo filtrar. Entonces, para hacer un filtro avanzado, establezco primero el rango de las celdas del criterio, de los criterios para hacer el filtro. Entonces empezamos elaborando el cuadro de criterio. Número 1, se selecciona la celda o la celda de los encabezados de la base de datos que sirven de criterio. Si yo voy a filtrar por vendedor, por producto, por monto, entonces yo copio y pego los nombres o encabezados de vendedor, de producto y de monto y lo pego en cualquier celda fuera de la base de datos. Número 2, se copian, aquí el número 2 dice se copian esta celda en un área fuera de la base, ya lo dije. Número 3, en la celda debajo de estos encabezados que sirve como criterio, se coloca las definiciones de los criterios para filtrar. Por ejemplo, si en una celda puse el vendedor y quiero vendedor A, pongo la letra, pongo el nombre del vendedor A. Y si pongo el producto, pongo debajo de la celda del producto, champú, por ejemplo. Y si quiero ver el monto, le pongo monto mayor, los montos de venta mayor a 3,000. Entonces ahí esos son los criterios que voy a usar para filtrar la base de datos. Ahora voy a filtrar la base de datos por el procedimiento de filtro avanzado. Ya tengo el cuadro de criterios. Empezamos para filtrar, el procedimiento para filtrar con filtro avanzado. 1, clic en cualquier celda de la base de datos. 2, clic en la pestaña de datos. 3, clic en el botón de avanzados. Y en la ventana de diálogos, primero indico si quiero el filtro dentro de la base de datos o fuera de la base de datos. Podemos indicar fuera de la base de datos para hacerlo diferente a autofiltro. Después viene identificar el rango de celda de la base de datos que ya por defecto ya sale indicado. En 4C voy a colocar el rango ahora de la celda del área de criterio. Sabes que creamos un área de criterio donde está vendedor, donde está producto y está el monto con sus condiciones abajo.
pongo ese rango de celda desde el primer encabezado hasta el último celda de la condición que se establece como criterio. Entonces ahí establezco en ese cuadro ese rango de celda. Luego indico en esa ventana de diálogo la celda donde quiero que se filtre. Voy a coger una celda cualquiera fuera de la base de datos y coloco esa celda para que el filtrado me salga en esa parte, en esa área de esa celda. Se va a hacer también en la ventana de diálogo tilde en el cuadro donde dice registro único, porque pueden haber duplicados. Entonces es mejor hacer, es recomendable hacer tilde en registro único. Luego le doy clic en aceptar y se forma la tabla filtrada de acuerdo a los criterios que se estableció. Aquí presento dos recuadros de color marrón para dar alguna información de cómo establecer algunos criterios. Hay más criterios, pero por lo menos tener esto de a mano. Por ejemplo, si quiero escribir igual, yo quiero que el monto sea igual a 3.000, pongo igual a 3.000. Si quiero que sea diferente sea un resumen de los vendedores, menos que sea el vendedor D, entonces pongo el signo menor y mayor, como que es el signo diferente, entonces pongo diferente al vendedor D, por ejemplo, no va a salir el vendedor D. También tengo mayor A, menor A, y si pongo una letra, yo quiero que se haga un filtro mediante los vendedores que comiencen por una letra, entonces simplemente tipeo esa letra. Aquí le puse X, puede ser A, puede ser C, puede ser D. También hay otros criterios para filtrar en la nota 2. Si yo pongo esa letra con un asterisco delante, estoy diciendo que esa letra puede aparecer en cualquier posición del nombre. O sea, yo quiero, si es un código, y bueno, la letra X, no importa dónde aparezca, pero que me saque todos los datos con todos aquellos códigos que tengan X, no importa en la posición que estén. Si yo uso el signo de cierre de interrogación y la letra, le estoy diciendo que seleccioneme el código que tenga la letra X en la segunda posición de izquierda a derecha. ¿Verdad? Porque la primera posición está abarcada por el signo de interrogación final. Si quiero dos posiciones de izquierda a derecha, pongo dos signos de interrogación y entonces la letra X sería en la parte tercero. O sea, seleccioname los códigos que tengan como tercera posición la letra X. Y bueno, ya como le dije, hay más criterios. Eso sí ya es una práctica, una investigación de cómo se pueden establecer los criterios para hacer unos filtros avanzados. Con esto terminamos pues la presentación de filtro de base de datos. Muchas gracias por su atención. Espero que les sea útil. No se olvide darle clic a like en caso que les guste la presentación, para darle permanencia en la plataforma y darle apoyo al trabajo. También pueden dar apoyo dándole suscribirse en el canal o compartir con amigos y familiares acerca de este trabajo. Muchas gracias por su atención y que tengan buena suerte.